Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Javier Vitales, soy investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en Argentina, y soy también codirector del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Mendoza, Argentina. Bueno, un gusto darles la bienvenida al seminario taller Ciencia Ficción y Prospectiva. Como ustedes saben, dentro del campo disciplinar de los estudios de futuro, los métodos basados en la creatividad requieren una mezcla de pensamiento original e imaginativo. Y es allí en donde la ciencia ficción y todas las aproximaciones metodológicas permiten desarrollar ejercicios y estudios de prospectiva en el campo de la creatividad y la imaginación. Esto nos permite tomar a la ciencia ficción como una fuente de inspiración para reflexionar, debatir y construir los futuros posibles y deseables de mediano y largo plazo. Y es por ello que en el marco de este seminario taller pretendemos tener una primera aproximación, un esbozo a la articulación entre la prospectiva y la ciencia ficción, que en el último tiempo ha ido adquiriendo mayor reconocimiento en el campo de los estudios de futuro. Esto nos justifica el encuentro del día de hoy, donde hemos convocado a dos expertos especialistas, Jean-Paul Pinto de Ecuador y Paul Noguerol de Argentina, quienes nos van a compartir los marcos conceptuales, metodológicos y operativos de esta articulación analítica entre ciencia ficción y prospectiva. Así que desde el CEP les damos la bienvenida a todas y todos, y ahora le pido a Luis Raño, director del Centro de Estudios Prospectivos, que nos brinde unas palabras. Luis. Muchas gracias, Javier. Bienvenidos a todos los que en estos momentos están presentes en este taller. Realmente es un tema apasionante, puesto que nosotros desde el Centro de Estudios Prospectivos, que ya tenemos 16 años trabajando en esta temática tan interesante como es la anticipación y los estudios de futuro, la anticipación del futuro, estamos promoviendo este tipo de charlas, de seminarios, de talleres, porque a lo largo de nuestra experiencia hemos observado y advertido la importancia de ampliar la conciencia, ampliar los modelos mentales, trabajar sobre los nuevos paradigmas, y qué mejor que la ciencia ficción nos ayuda a emprender estos desafíos. Así que les doy la bienvenida, agradezco inmensamente la participación de Paul Noguerol, que se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, y de Jean-Paul Pinto desde Ecuador, quienes nos van a ilustrar y nos van a brindar toda su experiencia en este campo tan interesante de la ciencia ficción y la prospectiva. Bienvenidos y espero que disfrutemos de estas charlas en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, para organizarnos en el debate y en el intercambio, hemos estructurado la jornada de la siguiente forma. Ahora van a venir las exposiciones de Paul y de Jean-Paul, y luego vamos a tener un momento de intercambio para consultas, preguntas que sean aclaratorias de las exposiciones que ellos van a brindar. Y posterior de ese momento de intercambio, vamos a generar un taller de creatividad social. Nos vamos a distribuir en 3 salas que van a estar coordinadas por Paul, Jean-Paul y Fernando,
Y allí va a ser un espacio libre para que podamos obtener como producto una agenda de trabajo colaborativa y compartida sobre cómo profundizar esta articulación entre la ciencia ficción y la prospectiva. O sea, la idea es que este es un primer seminario, pero que podamos pensar acciones para darle continuidad a lo que iniciamos hoy, y que esas acciones estén en función de los intereses, las demandas, las necesidades que ustedes tengan en relación a esta articulación. Por lo cual ahora entonces voy a presentar a Paul Noguerol, que va a ser nuestro primer expositor. Paul es profesor de lengua y literatura, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Desde el 2012 investiga la ciencia ficción en la academia. Desde 2016 forma parte de Los NER Heredarán la Tierra, un colectivo de análisis y difusión de la cultura popular que investiga, entre otras cosas, la ciencia ficción. En 2017 inauguró la sede de Pórtico Mendoza, el encuentro de ciencia ficción que comenzó en 2015 en la ciudad de La Plata y tuvo 2 ediciones en Mendoza durante el año 2017 y 2018. Actualmente está realizando una maestría en literatura, culturas y lenguajes en Connecticut, Estados Unidos. Vale aclarar también que esta actividad es organizada entre el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo y Pórtico Mendoza. Así que muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios Prospectivos por esta propuesta, por esta invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Voy a compartir mi pantalla, así empiezo la presentación. A ver si... esperen un momento, a ver si se puede compartir. Sí, estás habilitado, Paul. Estoy habilitado, a ver. Esperen un segundito que hay una configuración que no hicimos. A ver, esperen que revise aquí. A ver, aquí está. Bien, vamos a habilitar aquí. Bueno, cosas inesperadas que por ahí suceden, ¿no? A ver. Sí, tranquilo. Sí, a ver, tengo que... Esperen un momento. O si querés envíame la presentación y yo lo voy pasando, como vos quieras. Bueno, eso también podría ser. Eso también podría ser. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentar aquí. Vamos a ver. Bueno, hagamos así. Te voy a pasar la presentación. Así no perdemos tiempo en la configuración. Y la presentas desde ahí. A ver. Ahora sí, espera un segundo. Bien. Bien, ahora te la estoy enviando. Ahí. A ver, fíjate, ahí te envié la presentación. Ahí lo estoy abriendo. Y a decirles que ya estoy aquí nada más. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno. Por aquí, por si acaso. Escuchándoles ya, conectado. Saludos, Paul. Hola, Jean-Paul, ¿cómo estás?
Bien. Saludos para todos. No, que ahí estamos Hola, Jean-Paul, ¿cómo teniendo algunas estás? dificultades ¿Qué tal? técnicas con Paul. ¿Ya? Bienvenido. Y comenzamos. Listo, estoy atento, ¿de acuerdo? Estaré ahí a la expectativa para iniciar. Gracias. Un abrazo para Sí. todos. Nada, Hola, ahí pues, estoy descargándola. Si vos querés ir empezando, bueno, bien, pero creo que no hace falta descargarla. Creo que creo que podés acceder desde la página y compartir la pantalla y compartirla desde el sitio, ¿no? sí, ahí está. Ah, bien, bien. Perfecto. A ver. Esperamos, ahí está. Bien. Ahí se está viendo, ¿verdad? Se está viendo. Sí, pero a ver, se ve totalmente distinto a cómo lo había. Quizás hay que esperar a que cargue. A ver, esperamos un segundito. En cuanto a lo estético. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ya como decía, agradezco muchísimo al Centro de Estudios Prospectivos. La verdad, voy a confesar que el campo de los estudios de futuro es totalmente nuevo para mí, a pesar de que que he trabajado en la ciencia ficción desde hace varios años. Recientemente me he enterado que existe el Centro de Estudios Prospectivos, que viene trabajando desde tanto tiempo. Y la verdad que me resulta muy grato y muy interesante que existan estos estudios, que exista este campo de estudio dedicado al futuro y a la prospección, que yo nunca he estudiado por fuera de lo que es la ficción. Así que lo que voy a trabajar, lo que les voy a traer es totalmente desde el campo de los estudios de ciencia ficción. No soy de la rama de la prospectiva, así que cualquier error, cualquier cosa que yo haga, me lo harán saber. Lo que quiero hacer es traerles las definiciones, los marcos teóricos, las diferentes maneras de pensar que surgen de la ciencia ficción, la manera en la que quienes nos dedicamos a estudiar la ciencia ficción trabajamos el tema, ¿sí? Javier, ¿me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bien, bueno, primero quiero empezar pensando, ¿qué es la ciencia ficción? Como siempre empezando desde lo básico. Hay que explicar que la ciencia ficción en realidad es un error de traducción. El título ciencia ficción, lo que le decimos ciencia ficción, es un error, es el intento de traducir de manera literal el concepto de science fiction, que science fiction tiene que ver con la manera en la que las editoriales a principios del siglo XX calificaban su ficción. Entonces tenías una palabra que decía si eso era ficción o no ficción, ¿sí? No ficción puede ser un ensayo o cualquier tipo de cosa que no sea ficción. Y ficción, además de llamarse fiction, tenía un adjetivo que acompañaba, o una palabra que acompañaba eso y que determinaba qué tipo de fiction era, sobre todo a principios del siglo XX con la literatura pulp, la literatura barata que se producía masivamente. Necesitaban estos nombres para decir, bueno, ¿qué es? Crime fiction, historias de crimen.
science fiction, historias con elementos científicos. Entonces una verdadera traducción sería ficción científica, eso sería más adecuado, o hay otras, o hay un montón de discusiones acerca de cuál es la mejor definición, pero lo que me interesa, más allá de que sea traducido de esa manera, el término ciencia ficción, el concepto todavía sigue y lo seguimos usando y está totalmente vigente, y creo que la fuerza se debe a que de todas formas termina representando lo que es el cruce de estos dos conceptos, que son la ciencia, ¿sí?, que entendemos como el método científico, ¿sí?, las premisas, las conclusiones, poner a prueba una determinada hipótesis y confirmarla, y la tecnología y la técnica, que es la ciencia aplicada a aspectos prácticos, a objetos tecnológicos y demás. Eso del lado de la ciencia. Y del lado de la ficción, la imaginación, la creación de ciencias imaginarias, o de pseudociencias, ciencias que actúan, que siguen algunos de los preceptos de la ciencia, pero no son ciencia en sí misma, la imaginación de escenarios posibles. Entonces, yendo a el libro de cabecera que siempre utilizo porque es uno de los pocos que tratan la ciencia ficción desde un aspecto filosófico, como una manera de pensar, como lo que les quiero traer hoy, yendo a Pablo Capana, que escribió el primer ensayo de ciencia ficción en español, sobre ciencia ficción en español. Lo que dice él es: lo que hay aquí de científico no es el contenido, lo que implicaría cercenar enormes campos de lo imaginario, sino la actitud, fundada en el método científico, que implica la imaginación y el empleo de una cierta lógica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea ciencia ficción antes de caer en un montón de definiciones, de que tiene que haber ciencia, que tienen que haber robots, aliens, o que tiene que haber, si no hay un texto, un diálogo de un personaje que se pone a hablar durante 10 minutos acerca de cómo funciona una máquina, no es ciencia ficción, y eso a veces genera muchas discusiones entre los fanáticos y demás, y los que estudian esto. Más que pensar eso, cuánta ciencia tiene, lo que hay que pensar es la actitud basada en un método científico, ¿sí?, que implica una cierta lógica. Hay una lógica, hay una manera de pensar que es propia de la ciencia ficción. ¿Y cuál es esta lógica? Javier, ¿puedes pasar a la siguiente? Bien, la lógica de la ciencia ficción es la de los condicionales contrafácticos. ¿Qué sería eso? Sería unos condicionales, este es un concepto de la lógica, ¿sí?, un condicional cuya premisa es hipotética, ¿sí?, o contraria a los hechos. O sea, partimos de una premisa, nos ponemos a pensar algo a partir de una premisa que es posible, pero no estamos seguros, no es real, ¿sí? No es real, es posible. Y a partir de eso empezamos a imaginar. ¿Okay? Un micrófono, ahí está. Bien. Entonces, esto aplicando los conceptos de filosofía y la lógica, la verdad o la falsedad de esa premisa no se puede resolver solo prestando atención a esa lógica, a dónde le estamos aplicando, sino tenemos que prestar atención a las intenciones detrás de la premisa y la conclusión, lo que está en el medio entre lo que estamos planteando, los resultados que estamos esperando. En el medio hay un montón de cosas que están por fuera de nuestro alcance. Entonces vamos a tratar de entender esto con la frase típica de la ciencia ficción, la más importante. ¿Me puedes pasar a la siguiente slide?
Ahí está, bien. La frase de la ciencia ficción es, ¿qué pasaría si? Que ahora, después en este último año, que Marvel sacó la serie What If, se tradujo y sí, bueno, ahora se usa más el y sí, ¿sí? Pero siempre tradicionalmente fue ¿qué pasaría si? ¿Qué sería esta? Esta es la proposición de la ciencia ficción. La proposición es, si esto que yo planteo, que no es un hecho real, sino un hecho posible, se desarrolla de cierta manera, entonces hay un resultado. Si X, entonces Y. ¿Puedes pasar a la siguiente? La siguiente slide, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos, si el lenguaje construye la realidad, entonces un nuevo lenguaje puede construir una nueva percepción de la realidad, la percepción de una nueva realidad. Esta es la premisa. La gente a ver si adivina de dónde es esta premisa, de qué ficción, de ciencia ficción. A ver, pasame a la siguiente slide, por favor. Bien, es de Arrival, ¿sí? De la película de Denis Villeneuve. Si la han visto, entenderán de qué estoy hablando, ¿sí? Esta es una proposición y sí. Si sucede esto, pasa a lo otro. No hay una relación totalmente lógica entre una cosa y la otra. El vínculo entre estas dos ideas es la virtud de la ciencia ficción. Poder rellenar ese espacio y poder construir una ficción que le dé un cuerpo a esta idea. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente? Y esto está en todo tipo de ficción, incluso en aquella que no necesariamente la asociamos a la especulación en términos conceptuales profundos. Tenemos, por ejemplo, si existen universos paralelos, entonces podrían estar habitados por seres peligrosos para la humanidad, ¿sí? Muchas ficciones toman esta premisa, muchas ficciones de ciencia ficción, y ese pensamiento en sí mismo es de ciencia ficción. ¿Puedes pasar a la siguiente, Javier? Por ejemplo, Stranger Things, ¿sí? Plantea básicamente eso, y existen un montón de ficciones más. Por eso, la ciencia ficción, los que estudiamos la ciencia ficción tratamos de entender que va más allá de tipo de ficción que tenga ciertas características de que se plantee necesariamente vamos a hablar del futuro, vamos a describir esta historia que sucede en el futuro, o que quiera ser científica y tenga ese rótulo. Puede estar incluso en ciertas historias que a simple vista pueden parecer de fantasía, pero en el fondo hay una lógica de ciencia ficción, hay un y sí que implica esta lógica detrás. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, entonces este es el modelo en general. Sí, entonces, si X, entonces Y. ¿Puedes pasar a la próxima? Ahora, hay proposiciones de este tipo que nos resultan algunas más probables o menos probables según nuestro sentido común. Si decimos, es más probable la proposición, si los animales hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, Alemania sería potencia mundial, que si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, una raza marciana dominaría la Tierra. Pero para la lógica es lo mismo, ¿sí? No hay diferencia. El tema es cómo nuestro sentido común y otro tipo de discursos, como pueden ser las estadísticas, como pueden ser otro tipo de leyes, y ahora vamos a hablar de las leyes, influyen, ¿sí?, en poder relacionar esas dos ideas. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, en la ciencia ficción tenemos un montón de leyes que están en tensión.
¿sí? Tenemos la ley científica, la ley reconocida, comprobada, que siempre está, y la ciencia ficción muchas veces la toma de referencia. Tenemos los hechos históricos, las cosas que han pasado, que son impredecibles, pero también tenemos acceso a los registros históricos y podemos saber qué es lo que sucedió. Y a pesar de que no responden a leyes autónomas, podemos basarnos en algo que sucedió para pensar qué podría suceder, y así trabajan muchos autores de la ciencia ficción. Preceptos éticos y morales, que eso es lo más impredecible de todo, ¿sí? Cuando se hace ciencia ficción, porque eso cambia y no tenemos tantos registros para saber de qué manera y cómo cambia. Entonces hay muchos ejemplos de esto en la ciencia ficción. El primer relato, la primera novela que se considera de ciencia ficción moderna del siglo XX, la primera famosa, que se llama Ralph 124C 41 más, el protagonista se jacta todo el tiempo de todas las cosas que puede hacer con la tecnología y no considera, por ejemplo, que la muchacha, que es su interés amoroso, en el futuro va a poder fumar, algo que él hace, él está fumando con su habano, muy contento, él jamás considera que su amada va a poder fumar. Podés predecir el futuro, pero no podés predecir tanto el cambio social, o por lo menos en una época era más difícil. Ahora quizás estamos más cerca de poder hacerlo, pero sigue siendo impredecible. Las leyes estadísticas también son leyes que están en tensión en la ciencia ficción, que se toman de referencia. Las leyes de la causa y el efecto, las leyes causales de causa y consecuencia, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en el medio de todas esas leyes y toda la tensión entre todas esas leyes, está la ciencia ficción, que completa los intersticios que dejan esas leyes y crea mundos posibles, que dan pie a una infinidad de posibilidades. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente? A ver, bien. Por ejemplo, si queremos romper y poner en conflicto alguna de estas leyes, la ley científica, ¿sí? Hay una ley de que en el espacio exterior no hay sonido. Bueno, la rompemos, creamos la música de ciencia ficción, o el sonido, los efectos de sonido que vemos en las películas. Bueno, ahí hay una creación de ciencia ficción que rompe un concepto. Tenemos historias que plantean una alteración en algún punto de la historia, como las ucronías, que se llaman, la más famosa es El hombre en el castillo de Philip K. Dick, una de las primeras, ¿sí? Se plantea justamente esto, pasaría si los alemanes hubieran ganado la guerra. Los preceptos éticos también los podemos poner en crisis, por ejemplo, en distopías como El cuento de la criada, se han visto la serie, ¿sí? Que plantea justamente un dilema moral, ético, ¿sí? De ciertas sociedades que utilizan a las mujeres para, básicamente las conciben como incubadoras humanas. Entonces hay conceptos en tensión, éticos, morales. Las leyes estadísticas también. Ahora salió hace poco la serie Fundación, basada en la saga de Asimov, que plantea la psicohistoria, que es una forma de concebir la historia en base a las estadísticas. La idea de que se puede predecir absolutamente todo lo que va a suceder en base al conocimiento de lo que ha pasado y los cálculos. Y bueno, esa es una manera de enfrentarse con esto. También las leyes causales, en cualquier historia de viaje en el tiempo, se pone en crisis, ¿sí? La famosa paradoja del abuelo: si yo viajo al pasado y asesino a mi abuelo, ¿qué pasa? Bueno, pueden pasar un montón de cosas y no necesariamente hay una lógica causal que es fija e irrepetible.
pueden haber un montón de cosas. Y eso es lo que hace la ciencia ficción. Completa los intersticios, completa esos espacios, los pone en tensión, y eso da lugar a un montón de posibles escenarios. Vamos a la siguiente. Pero cada vez que hacemos eso, cada vez que se pone en cuestionamiento alguna de estas leyes, la ciencia ficción lo que hace es hacer que estas leyes prevalezcan de cierta manera. Y ese conflicto implica una respuesta. Si hacemos música de ciencia ficción, bueno, tenemos que lidiar con el hecho de que en el espacio no hay sonido, entonces, ¿cómo la hacemos esa música? Va a tener que tener un lugar, el silencio, por ejemplo. O cómo hacemos música que sea etérea, que dé una sensación de vacío, de inmensidad. Bueno, ahí prevalece la ley científica detrás de nuestra creatividad. También en la ucronía de Dick también aparece el I Ching, que es la ley del azar, y tiene un lugar muy importante el tema del azar en lo que él plantea como ucronía. Y ha decidido meter ahí otra ley, ¿sí? También en lo ético también, el choque de las leyes, siempre va a prevalecer una visión ética, ¿sí? Y en la psicohistoria de Asimov también está el conflicto de que la psicohistoria solo puede ser entendida por humanos. Si aparece una especie no humana, no puede aplicar la psicohistoria, que eso es algo que nos parece quizás un problema que no nos corresponde, pero no sabemos qué puede suceder, si en el futuro en algún momento puede aparecer una especie no humana que con autonomía para interactuar con nosotros, y bueno, esto lo planteó la ciencia ficción, y nunca digamos nunca, porque la realidad es impredecible también. Las leyes causales también, siempre cuando vemos por ejemplo la paradoja del abuelo, siempre la lógica causal se va a acomodar de una u otra manera. Yo puedo asesinar a mi abuelo y puede no suceder nada, puedo morir yo, pueden pasar un montón de cosas, y la lógica, una lógica causal de alguna u otra manera siempre se va a establecer. Por eso siempre ese tipo de historias siempre hay como una idea cíclica, de que las cosas vuelven a pasar una y otra vez. Esta idea de modificar las leyes y explorar las reacciones de esas leyes es lo que hace la base de la ciencia ficción, y es lo que quiero retomar como imaginación disciplinada. Quiero tomar este concepto de la autora Judith Merril. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Bien, Judith Merril decía esto, esa es la definición de ciencia ficción que ella tenía. Ella es una antologista y ella investigó mucho la ciencia ficción y tuvo mucha importancia en la década del 60 para los nuevos paradigmas que tuvo la ficción de ciencia ficción de esa época, que fue totalmente revolucionaria en los 60. Y ella decía esto, es la literatura de la imaginación disciplinada, y esa definición me gusta mucho, porque la imaginación en la ciencia ficción está disciplinada por estas leyes, ¿sí? Por estos preceptos, estas ideas que operan detrás de la imaginación. No es la imaginación desbordada, sin límites, como la de la fantasía. No sé, una historia como El Señor de los Anillos, es maravillosa, me encanta, pero lo que plantea se puede leer como una alegoría del poder, pero no como una especulación científica donde haya una ley científica o lógica causal o de algún tipo detrás. Entonces, eso es lo que nos ayuda a diferenciar la ciencia ficción de la fantasía, más allá de si tiene robots, si tiene aliens y esas cosas. Vamos al siguiente. Bien, si ese razonamiento se refiere al pasado,
hablamos de ucronía, retrofuturismo. Si se refiere al presente, podemos plantear un futuro cercanos, las utopías o las distopías, que eso es lo que vamos a trabajar más en relación a los estudios de futuro, al igual que la anticipación y la ficción que directamente trata con el futuro. ¿Podés pasar a la siguiente? Acá, acá surge una falsa dicotomía que aparece mucho en la ciencia ficción, que es esta idea de la ciencia ficción dura y la blanda. La ciencia ficción dura sería la ciencia ficción que trata con más rigurosidad temas científicos, ¿sí? Que está como más pegada a la ciencia, y la blanda es la que no se toma el tiempo de dar explicaciones científicas. Ahora, eso no necesariamente implica que la ciencia ficción dura tenga más posibilidades de lo que interesa a los estudios prospectivos, que es la anticipación, anticiparse a lo que puede suceder y imaginar escenarios posibles. Ahí está el tema de Julio Verne y H.G. Wells, que son los padres de la ciencia ficción, de cierta manera. También está Mary Shelley, pero ese es un tema aparte. Ella es en realidad la que crea la ciencia ficción moderna a mi punto de vista, pero quiero traer a estos dos porque representan una cuestión con respecto a esto de la ciencia dura y blanda. Verne era un total conocedor de su tiempo, de la tecnología que existía, y creó el cohete de la Tierra a la Luna, que se impulsa por balística. La balística era la tecnología que se conocía en ese momento, pero hoy en día no. Realmente cualquiera que conoce más o menos de ciencia sabe que un cohete impulsado a balística haría que sus tripulantes mueran. En cambio, H.G. Wells presentó en El primer hombre en la Luna la tecnología antigravedad, que no la describe, no la desarrolla demasiado, pero la piensa. Entonces ya solo el hecho de pensar ya implica una idea científica que a veces puede hasta llegar a ser más acertada, o que pueda llegar a predecir más lo que termina sucediendo que otra. Así que en realidad no estoy ni a favor ni en contra de ninguna, pero pensar también en la ciencia ficción no tan rigurosa también podemos encontrar anticipaciones. Pasemos a, ¿podés pasar a la siguiente? Quizás vamos a la otra, a la de más abajo, ¿sí? Bien, algunas visiones de 5 minutos quedan. ¿Cuántos? ¿5? 5. Estamos, llegamos. A ver, visiones de futuro. Tenemos dos visiones extremas, ¿sí? que están siempre en la base de la ciencia ficción. La utopía, ¿sí? Esta visión positiva del futuro, imaginar futuros posibles, que entiendo que desde la perspectiva es a lo que se quiere llegar, ¿sí? A tratar de imaginar los mejores futuros posibles. El origen de este concepto es de Tomás Moro, del siglo XVI, y sigue vigente, y se habla mucho del regreso de la utopía, de la importancia de que después de una pandemia como la que hemos tenido es importante imaginar futuros utópicos. Pero esto tiene una parte peligrosa, que es que cada utopía implica un sistema de control, y es muy fácil caer en un fascismo o en la persecución de ideas que estén por fuera de la utopía, y un montón de cuestiones más. Acá tomo esta cita, ¿no? La utopía, como la mayoría de la gente lo entiende, significaría una sociedad estática donde nada puede ni debe cambiar. Y eso es importante tomar en cuenta cuando pensemos la utopía. Pasame a la siguiente, que es la distopía. A ver. La distopía es justamente lo contrario, imaginar un futuro adverso que nos sirve para advertir los riesgos de ese futuro, ¿no? La utopía y la distopía muchas veces se solapan, ¿sí? Ahí esa cita nos da a entender
que a veces la utopía y la distopía, de hecho un mundo feliz es una utopía, yo la puse como cita de distopía, porque muchas veces lo que puede resultar hermoso para uno puede resultar una pesadilla para otro. Entonces siempre vamos a estar lidiando con esas dos luchas. Pasás a la siguiente, por favor. Y en el medio tenemos algunas posturas intermedias, y eso es lo que nos interesa y creo que puede ser interesante trabajar desde nuestra articulación con los estudios prospectivos, lo que se está llamando ambitopías, que es un término de un autor, un autore que se llama Redfern John Barrett, que son estos espacios intermedios, ¿sí? Que no son ni utópicos ni distópicos, son más cercanos a lo real. Y hay otras corrientes que están planteando que en la época del neoliberalismo no podemos imaginar el futuro, entonces surgen estas perspectivas rebeldes, antifuturo, como el steampunk, el retrofuturismo, y otras ideas que están dando vueltas mucho en la ciencia ficción contemporánea. ¿Pasas a la siguiente? Bien, entonces para cerrar, ingredientes para imaginar el futuro. Siempre se imagina el futuro desde el presente, ¿sí? Verne era el mejor conocedor de la tecnología de su tiempo, y aún así muchas de las cosas de las tecnologías que hizo no se podían llevar a cabo porque eran totalmente estrafalarias, pero era la tecnología de la época. Por eso hay veces que nos tenemos que salir de nuestro presente. Hay que conocer las leyes éticas, morales, científicas y sociales que operan en el presente, y hay que desvincularse un poco de eso, y eso es lo que hace la ciencia ficción, poner en conflicto esas leyes y plantear posibilidades alternativas. ¿Me pasás la última slide? Entonces, las conclusiones son, la ciencia ficción no predice el futuro. Nosotros desde los estudios de la ciencia ficción tratamos de no caer de tratar de salirnos de esa idea. No es una propiedad profética de la ciencia ficción, sino que permite imaginar posibilidades. Y esas posibilidades nos pueden poner en un estado de alerta ante lo que puede pasar. Y eso es algo bueno que tiene la ciencia ficción. Y, por ejemplo, la situación esta de pandemia la hemos visto en millones de películas e historias, y sin duda podemos reaccionar de una manera diferente ya teniendo un poco de idea de ciencia ficción. La ciencia ficción siempre va a tener que ver con las coordenadas ideológicas y socioculturales de la época en la que se produce. Siempre termina hablando del presente. Eso hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Pero es un laboratorio de ideas que nos permite pensar posibles futuros, y por eso es que estamos acá, y la idea es que después de esto pensemos nuevas propuestas de articulación entre la ciencia ficción y la prospectiva. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muy interesante la presentación. Vuelvo a decirles que pueden usar el chat del Zoom para escribir sus preguntas, comentarios. Ahora vamos a invitar a Jean-Paul Pinto a que realice su presentación. Jean-Paul tiene más de 17 años de experiencia profesional y docente en las áreas de estudios de futuro, planificación, marketing, innovación radical, inteligencia, seguridad y defensa nacional. Tiene una maestría en marketing por la Universidad de Toulouse, Francia. Es Master Science en gestión de Francia también. Tiene una maestría en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Es doctor en administración por la Universidad del Valle, Colombia. Su tesis doctoral fue Modelos prospectivos para la identificación de innovaciones de ruptura mediante el uso de la ciencia ficción y el diseño especulativo. Es conferencista internacional y ha brindado
conferencias en Francia, Bélgica, Rusia, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Jean-Paul. Gracias, Javier, por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes. Sobre todo nos une una gran amistad con la Universidad del Cuyo, contigo, con Javier. Así que feliz de estar el día de hoy acá. Entonces tú me dirás si tú compartes la presentación o quieres que yo la comparta, y con eso arrancamos con mi intervención, por favor. Como vos quieras, Jean-Paul. Si querés pasarlo vos. ¿Sí? ¿Tengo permisos de compartir? Ponme, porfa. Sí, ahí estás. Ya, genial. Entonces ahorita voy a compartir, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan ver. Entonces ahí, por favor, me van diciendo si van viendo mi pantalla, por favor. Voy a ver en ahí está cargando, completa. Sí, ahí se ve. Ya, genial, perfecto. Entonces, la idea un poco que quería topar el día de hoy es un poco la relación entre perspectiva y ciencia ficción, y sobre todo si esto se puede aplicar a los temas de innovación. Creo que Paul también lo ha mencionado y lo mencionó muy bien. La ficción también permite tener aplicaciones en la vida real, y es un poquito lo que vamos a chequear en este momento, ¿no? Quisiera, evidentemente, comenzar con estas famosas palabras de H.G. Wells. Paul las señaló también. Él les señalaba que estaba extremadamente obsesionado con las cosas que están por venir e impaciente con el presente. Creo que todos los que trabajamos en los temas de futuro somos impacientes con lo que podría llegar a pasar. Más bien estamos un poco hastiados del presente y queremos vivir las cosas que podrían estar por llegar. Y él dice una cosa muy importante. Dice, la rigidez conduce a la muerte, a la extinción. Y lo único importante y fundamental es el cambio. Él dice, el cambio es la dimensión fundamental de la vida, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Cuando uno hace prospectiva, debe existir la necesidad de cambio. Si no hay necesidad de cambio, no tiene sentido que pensemos el futuro, que imaginemos el futuro y lo querramos justamente materializar, ¿no? De paso, le hago una cuña publicitaria a mi querido amigo Tom Lombardo con este libro de la historia de la ciencia ficción. Acaba de publicar sus últimos 2 tomos, así que de sugerencia, si alguien quiere profundizar sobre el tema de la ciencia ficción, estos 2 tomos son realmente fundamentales. De ahí yo comenzaría diciendo que la perspectiva, la ficción primeramente, lo que hace es generar inspiración, estimula la innovación, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Evidentemente, a través de experimentar y crear el futuro. Es decir, la perspectiva, recordemos que es una metodología, un proceso, son metodologías, herramientas que permiten imaginar el futuro, crear el futuro, y la ficción hace algo muy similar. Es una forma de experimentar el futuro y de crear el futuro de manera alternativa. Entonces, lo que vemos es que la ciencia ficción es un mecanismo alternativo que permite hacer perspectiva, que permite enriquecer los procesos prospectivos, porque tal como están en esta diapositiva, lo que hace la ciencia ficción es crear visiones de futuro. Y recordemos que cuando hacemos procesos de perspectiva, nuestro objetivo final es ese, es cómo puedo yo generar visiones de futuro, ¿sí? Recuerden que muchas cosas que están en la realidad antes estuvieron en la ficción, es decir, la ficción de alguna manera ha preconfigurado el presente que hoy vivimos. Muchas cosas que hace 40, 50, 60 años eran ficción, actualmente son realidades, ¿no? Yo siempre digo, y habiendo vivido en Colombia, decía yo que el libro 1984 de George Orwell es la Colombia del 2020, es la Colombia del 2021, que imaginó este autor hace muchas décadas, es la situación de Colombia actualmente, ¿no? Y miren, esta compañía PricewaterhouseCoopers, ellos señalan que lo más importante ahora es que los gerentes de las compañías usen ciencia ficción para innovar, ¿sí? Y The Harvard Business Review señalaba que los líderes empresariales deberían leer más ciencia ficción. Y lo que nos damos cuenta es que cada vez más empresas públicas y privadas, cuando hacen prospectiva, están buscando escritores de ciencia ficción. Es decir, quieren explorar el futuro y hacer esta exploración a través de gente que haga ficción. En el último año yo he hecho ficción para universidades, una en la universidad que estoy ahorita, que es la Universidad de Fuerzas Armadas aquí en Quito, y voy a hacer también un proceso de ficción actualmente en una universidad en el centro del país, la Escuela Politécnica del Chimborazo, y voy a imaginar la universidad al 2040 usando ciencia ficción. Estaba chequeando algunas novelas de ficción que voy a utilizar, seguramente una va a ser V for Vendetta, puede ser RUR, tal vez la voy a utilizar porque es una politécnica, entonces podemos usar temas de robots para hacer una distopía de la universidad al 2040. Estoy eligiendo las novelas de actualmente, e hice esto también en la Universidad de la Costa en Barranquilla, en un paper que acaba de ser publicado en la revista Futures, donde yo uso ciencia ficción y diseño especulativo para imaginar el futuro de la universidad al año 2035. Así que ese paper también está disponible, se los puedo pasar, ya está publicado, así que es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Y mire que cuando las empresas quieren imaginarse en el futuro, por ejemplo, como se ve ahí,
con respecto a los efectos del cambio climático, tendrían dos opciones. La una es hacer prospectiva con herramientas clásicas y la otra es usando ficción. Porque hay muchas novelas de ficción que imaginan el fin del mundo. Yo tengo una charla en mi canal de YouTube sobre la extinción global. Es decir, cómo se imaginan el fin del mundo los escritores de ciencia ficción. Y muchas empresas están cogiendo esos imaginarios para hacer la prospectiva de sus compañías con respecto a lo que podría pasar con respecto a los cambios, los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la ficción tiene ideas proféticas, ¿no es cierto? Que hay una simbiosis perfecta entre la gente que hace ficción y la gente que inventa. Recuerden que los que hacen ficción leen mucha ciencia. A veces la gente olvida que dentro del componente ciencia ficción la primera palabra es ciencia. En Inglaterra, por ejemplo, toda la gente que escribe ficción son científicos. Entonces, mucha gente a veces no le da la importancia a la ficción porque olvida que muchas cosas que existen en la ficción fueron estudiadas por los escritores. Por ejemplo, Julio Verne no era un científico, pero en su círculo de amigos tenía mucha gente que hacía ciencia. Entonces él se alimentaba de esas ideas para un poco extrapolar lo que podría pasar en el presente, ¿sí? Entonces vemos que la ciencia ficción desencadena, enciende el fuego de la imaginación. Y recuerden que en perspectiva, si hay un componente que es fundamental, es el componente de imaginación. Cuando hacemos prospectiva, lo que queremos es imaginar el futuro, que es exactamente lo que hace la ficción, ¿sí? Entonces la ficción, tal como se escribe, también permite imaginar mundos posibles. La perspectiva crea eso, escenarios, mundos alternativos, sociedades alternativas, que es exactamente lo que hace la ficción. Entonces, por ejemplo, podremos hablar de esta película increíble, Minority Report, ¿no es cierto? Donde gran cantidad de cosas que fueron imaginadas en la ficción de Steven Spielberg, basadas en la novela de Philip Dick, evidentemente, se hicieron después realidad, se generaron patentes, invenciones que actualmente existen en la realidad, ¿no es cierto? La publicidad personalizada, el reconocimiento facial, los carros sin conductor, los insectos robots, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que la ficción, así como la prospectiva, permite inspirar y materializar futuros servicios, algo que hace la ciencia ficción. Y cómo no señalar, por ejemplo, Star Trek. Muchas cosas de Star Trek, ¿no es cierto?, que antes eran ficción, uno no entendía que este tipo le hable a su muñeca y le dé instrucciones. Actualmente, antes era ficción y actualmente es lo más normal del mundo ver a una persona contestando una llamada, un mensaje a través de su de su reloj en general. Entonces, la gente que hizo los Motorola se inspiraron justamente en los teléfonos que había, en estos dispositivos que había en Star Trek, y así con las tabletas, con muchas cosas que existían en ese tipo de películas. Y cómo no mencionar a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cuando uno de los personajes, una mujer, se ponía un dispositivo en su oído para escuchar música. Y eso era mucho tiempo antes de lo que Paul tiene, ¿no es cierto? Y lo vemos ahí con sus audífonos hermosos. Y miren que eso ya existió mucho antes de la ficción, sino que seguramente alguien lo vio, se inspiró en eso para crear. Y si vamos a Odisea del Espacio 2001, evidentemente ahí había tabletas, había diarios digitales. Y como decía, ¿no es cierto?, la Colombia de 2021 es la 1984, los estados de vigilancia de George Orwell, que describen realmente una sociedad donde la guerra es la paz y la ignorancia es la mayor de las fuerzas que un estado puede ejercer sobre sus ciudadanos. Y miren, todas estas compañías, ¿no? Intel, Google, Microsoft, todas tienen equipos de investigadores, de desarrolladores, trabajando con escritores de ciencia ficción en varios proyectos, ¿no es cierto? Está el proyecto Future Visions, Tomorrow Project. Entonces nos damos cuenta que las compañías de tecnología también usan ciencia ficción. No olvidemos el Science Fiction Prototyping de Intel con Brian Johnson, que usa ciencia ficción para imaginar el peor escenario de la nueva tecnología que quieren lanzar al mercado y con eso detectar posibles peligros y riesgos antes de que ésta salga al mercado. Y para eso usan ficción. Y este famoso ejemplo de esta compañía de cascos de realidad virtual, donde el gerente de la compañía regaló a todos los empleados esta famosa obra, ¿no es cierto?, que ahora es película ya, Ready Player One, donde evidentemente lo que buscaba él era que la gente justamente se inspire, lea la obra de ficción y eso permite generar ideas para hacer temas de innovación. Por lo tanto, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, los escritores de ficción deben ir donde sus editores o deben ir a la oficina de patentes. ¿Qué es lo que tienen que hacer, no? Esa es una gran pregunta que tenemos actualmente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la ficción, como decía yo, sirve como fuente de inspiración, permite relacionar a inventores, a científicos, y lo mismo que hace la prospectiva, convierte estos imaginados en realidad, porque lo que hace la prospectiva es aterrizar esto en estrategia. Y por ejemplo, en un ejemplo que hicimos hace poco en una universidad aquí en Ecuador, las cosas que identificamos en la parte prospectiva aterrizaron después en el plan estratégico.
en el mapa de procesos de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Aterrizamos el imaginario a la realidad de la universidad, que es exactamente lo que tiene que pasar. La mejor perspectiva no es la que ocurre ni la que adivinamos, es la que se materializa en acciones concretas en la realidad. Y es un poco lo que también permite hacer la ficción, ¿sí? Entonces, inspira, ¿no es cierto? Crea realidades alternas, tal como hace la prospectiva, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos damos cuenta es que la ciencia ficción es una forma de hacer prospectiva, porque llega a los mismos fines, obtiene los mismos resultados. Ahí están algunas imágenes, por ejemplo, de la película Minority Report con la publicidad personalizada. Esta famosa videoconferencia de la primera versión de Blade Runner del año 82, donde hay, Harrison Ford hace una videoconferencia con una replicante. Miren que Skype es del año 2000 y esto ya fue imaginado en el año 82. Y tenemos The Ender's Game para los temas de la educación con videojuegos, o del el cuento de la criada de Handmaid's Tale, donde está todo este tema, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si las mujeres no podrían vestirse como quieren, no podrían maquillarse y salir libremente a la calle, ¿no es cierto? Como pasaba en la novela que les estoy comentando. Entonces, la ficción permite imaginar mundos alternativos, realidades distintas, alternativas, y eso es parte de la riqueza del proceso, ¿no? Y evidentemente, ya que hablamos tanto del espacio actualmente, no podemos dejar de pensar en terraformar otros planetas. Eso Ray Bradbury ya lo hizo con, ¿no es cierto?, su novela de Crónicas Marcianas, pero Robinson también lo ha hecho con su trilogía de Marte Rojo, Verde y Azul. Y Dios, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si viviríamos en un planeta completamente desértico? ¿No es cierto? O el tema de Blade Runner 2049, ¿cómo sería vivir en un planeta que está devastado por un accidente nuclear? Entonces nos damos cuenta que la ficción nos permite imaginar mundos alternativos, consecuencias, riesgos, peligros que podemos enfrentar en un modo seguro, porque evidentemente cuando imaginamos desde la ficción, lo hacemos en un espacio seguro, sin riesgos, donde todo está en la imaginación. Y eso es interesante porque Yannis Rumpala, un francés, decía, esa es la magia de la ficción, que nos permite imaginar distopías, apocalipsis, pero en un ambiente de completa seguridad, porque simplemente eso no ha pasado, pero es una alerta de que podría llegar a pasar. Y no sé si supieron, pero hubo hace poco una gran masacre en una cárcel en Ecuador. Y tenemos algunas referencias de ficción como Other Life, El oso blanco, que nos dan alternativas para no meter a la cárcel a la gente. ¿Sí? ¿Qué pasaría si una persona podría vivir un año de cárcel en 5 minutos a través de temas de realidad virtual? O, por ejemplo, castigos imaginados por el oso blanco en Black Mirror, que inclusive sirven de autogestión para generar plata y no encarcelar a la gente que vemos que no tiene sentido y no lleva a ninguna parte. Y si queremos hablar de inmortalidad, evidentemente San Junipero en Black Mirror es fantástico. Si queremos imaginar sociedades donde las mujeres son las que mandan, los hombres nos vamos de la casa a cuidar de los hijos, a hacer la cocina, a hacer cualquier cosa, y son las mujeres quienes llevan todo en el Estado. Nadie en el Estado, en el país de las mujeres de Gioconda Belli, puede ejercer un cargo público. Y si queremos ir a sociedades mucho más frugales, ¿no es cierto?, donde predomina la colaboración, la economía colaborativa, de Disposés de Ursula Le Guin, me parece que es un referente también muy interesante. Y miren, yo siempre he dicho durante la pandemia en mis diferentes charlas que las novelas de ficción que necesitamos para salir de la pandemia están en el siglo XIX. News from Nowhere, Looking Backward, que son novelas que nos dicen lo que necesitamos hoy día, ¿no es cierto? El fin del dinero físico, la posesión reemplaza la propiedad, el regreso a la naturaleza, a vivir en ciudades más pequeñas, la colaboración y no la competencia, el no deseo de enriquecerse, la codicia, privilegiar el bien común, la equidad. El concepto de renta básica universal, miren que se puso de moda con la pandemia, pero ya en el siglo XIX en las novelas de ficción eso ya existía, ese concepto ya estaba presente. O por ejemplo que los niños sigan sus intereses, son cosas que se discuten hoy día, pero que en la ficción estaban presentes hacia ya mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente si pensamos sociedades alternativas, la revuelta de los caminantes, de pedestrians, también es interesante. ¿Qué pasaría si los autos estarían prohibidos y serían piezas de museo? Miren los caos en las ciudades, que sea en Lima, que sea en Quito, en Buenos Aires. O sea, ¿qué pasaría si tener un auto sería realmente algo prohibido y que solamente sería una pieza de museo, ¿no? Y estas novelas como Ecotopia, Pacific Age, que muestran un poco el interés de vivir con más armonía con la naturaleza, con los recursos naturales. O estos científicos que hacen una revuelta porque están hartos de los políticos corruptos y de los empresarios codiciosos y deciden tomar el poder. Entonces nos damos cuenta que hay sociedades alternativas, ¿no? Y evidentemente, como señalaba el Black Mirror, pero también Love, Death and Robots. Es increíble estos cuentos cortos también que hay en Netflix de futuras sociedades alternativas donde vemos riesgos, amenazas de las nuevas tecnologías, porque hay que decirlo,
las nuevas tecnologías, así como tienen puntos positivos, también tienen graves problemas, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, como decían estas universidades con las que he trabajado últimamente, yo cojo estos referentes de ficción, las adapto a la empresa en la cual trabajo, las modifico y con eso creo historias de ficción adaptadas a la realidad que estamos viendo. Por ejemplo, trabajé en una cooperativa durante la pandemia, en una empresa financiera, y era una empresa que tenía clientes en zonas rurales sin acceso a la tecnología. Entonces cogí Moxieland, de una australiana, como la novela de ficción para adaptar el futuro de la compañía en función de la novela de ficción del Moxieland, porque es una novela donde la inequidad tecnológica genera castas, diferentes castas, y eso era perfecto para mostrarle a esta empresa financiera los peligros que podría enfrentar en el futuro, ¿no? Recuerdo también en esta maestría en la ciudad de Cali, en Colombia, les hice trabajar a cada grupo sobre un capítulo de Black Mirror. Por ejemplo, ahí está Cállate y Baila, San Junipero, y me creaban innovaciones. Por ejemplo, estas cápsulas contra la violencia sexual contra los niños, que yo creo que en la pandemia también hubieran servido para proteger a la gente frente a la contaminación. Hay otro grupo, en cambio, que me dijo, en lugar de que crear aditivos para que lo que no nos gusta sepa rico, ¿cómo crear aditivos para que lo que nos gusta sepa feo? ¿Cómo hacer para que yo no coma tanto pan, tanto chocolate, ¿no es cierto? Entonces, eso permite la ficción generar alternativas y soluciones e innovaciones frente a lo que existe en la realidad. Y en una academia militar, de la cual yo soy profesor, hablábamos de cómo acabar con la corrupción y un grupo de oficiales con los que trabajaba conmigo cogieron La máquina del tiempo, ¿no es cierto? Esta famosa novela también de ficción, y H.G. Wells, y un poco dijeron, la solución es usar esta máquina del tiempo que debemos crear, debe existir en algún momento para mandar a los corruptos a la época de los dinosaurios y que se los coman. Yo decía, pobres dinosaurios seguramente van a morir envenenados a los 2 minutos después de comerse semejante carne en tan mal estado, pero bueno, sería una solución interesante. Y en la Universidad de la Costa hicimos este ejercicio interesante sobre lo que no queríamos que pase con la educación. Esto fue en febrero del 2020 y nos dijeron lo peor que puede pasar es la virtualidad total, la educación entre pantallas, que los títulos no sirvan, y es exactamente lo que pasó en la pandemia. Es decir, lo peor que podíamos imaginar sobre la educación fue realmente lo que terminó pasando un mes después, que ya nos confinaron. Entonces, yo lo que hago es, cuando quiero crear escenarios, por ejemplo, de robots, de futuros robotizados y deshumanizados, yo cojo, por ejemplo, Altered Carbon, la famosa serie también de Netflix, ¿no es cierto? Con un futuro absolutamente deshumanizado, donde solamente la gente que tiene mucho dinero es inmortal y la gente que quiere revivir, ¿no es cierto?, debe acoplarse al cuerpo que el Estado le quiere dar. Entonces, yo no sé cómo estará el Estado argentino ahorita, qué tipo de cuerpo nos tocaría a los que no tenemos plata, pero aquí en Ecuador sería una tragedia absoluta. No sé qué cuerpo me tocaría a mí para ser inmortal. Y si quiero hacer escenarios de caos, de destrucción, evidentemente yo puedo coger Blade Runner, la famosa, basado en la famosa obra de Sueñan los androides en ovejas eléctricas de Philip Dick, como una novela para tratar los temas de caos. Y si tratamos temas dictatoriales, de populismo, de confinamiento, como el caso brasileño, por ejemplo, evidentemente nada mejor que V for Vendetta para tomarlo como referencia para hacer estos escenarios donde, como digo, predomina el populismo y el confinamiento. Pero aparte de eso, yo llevo la ficción en las aulas también. Entonces, ustedes me ven ahí, yo soy un tipo de usar muchas máscaras, de disfrazar mucho a la gente. Por ejemplo, yo me hice famoso en Cali porque era el profesor que llevaba ataúdes a las clases, pero llevaba ataúdes porque queríamos enterrar al profesor bloqueos de la creatividad. Entonces, le dábamos un discurso de orden, le enterrábamos a los bloqueos de la creatividad y en la siguiente clase una chica daba luz, evidentemente simulado, porque teníamos que dar a luz a una nueva idea. Entonces, estos imaginarios de ficción deben ir a las aulas, porque no podemos pretender que los chicos hagan emprendimientos e innovaciones en una clase cuadrada, ¿no es cierto?, fría, blanca, con paredes blancas. Es necesario realmente romper estos esquemas e ir hacia la disrupción, ¿sí? Y miren que podemos tener varias cosas, podemos usar la música, la teatralización, podemos hacer simulaciones, podemos hacer muchas cosas en general. Entonces, para terminar, para no ocupar más tiempo, lo que podemos resumir es que la ficción predice estas tecnologías futuras, estos fenómenos sociales, y eso de alguna manera, ¿no es cierto?, permite innovar. Y esto es interesante porque en la ficción no hay barreras, no hay límites, no hay restricciones, ni financieras, ni tecnológicas, se puede imaginar cualquier cosa. Y por eso me gusta insertar la ciencia ficción en la perspectiva, porque cuando hago los escenarios no tienen límites, no tienen barreras, no tienen condicionamientos, y evidentemente después de mi proceso en la fase 4 sí lo aterrizo en la estrategia, que es lo que nos interesa en la organización. Y recordar a Neal Stephenson, este famoso escritor de ciencia ficción, que él llamaba a la acción a los escritores porque decía que necesitamos más escenarios inspiradores, que inspiren a los jóvenes a ser científicos, que inspiren a los jóvenes a soñar, a imaginar. Se cortó el audio.
¿Me A escuchan? ver, ahora sí. Ya. Y evidentemente la clave para ya terminar es que el mundo perfecto, ¿cuál es? Es uno que es alucinado por los directores de ficción, por los artistas y después recuperado por los inversionistas, porque lo que nos interesa es que los emprendimientos evidentemente puedan salir a luz. Entonces, lo que hacemos es imaginar desde la ficción mundos alternativos, realidades alternativas, pero esto tiene que aterrizar después en un producto o servicio real que se venda en el mundo de todos los días, ¿no? Entonces, hasta aquí quiero dejar mi presentación, más bien si hay alguna pregunta o comentario, estoy abierto a lo que ustedes me quieran decir, y como digo, Javier, qué gusto verte a los tiempos, tengo un gran cariño por la Universidad del Cuyo, y tú sabes, he ido innumerables veces a Mendoza, la siento como mi segunda ciudad después de Quito, así que esperemos que después de la pandemia pueda ir a visitarles. Saben que tengo un gran cariño por Argentina, pero sobre todo por la ciudad de Mendoza y la universidad, evidentemente. Gracias, Javier. Muchas gracias, Jean-Paul. También muy interesante la presentación. Tenemos varias preguntas ahí en el chat. Yo fui anotando registrando a quienes hicieron preguntas. Les voy a pedir si las pueden hacer de manera oral, así breves y concisas, para poder pasar al taller. Alain había hecho una pregunta. Sí, Alain, gracias. ahí está. Sí, básicamente eran dos preguntas. Aquí en cuestión de cuando se redacta ya lo que para nosotros sería escenarios, ¿cuál serían, digamos, las salvaguardas o la forma más práctica de identificar puntos que eviten pasar a cuestiones que serían de fantasía? Esa sería una de las preguntas. Y la otra era en relación a cómo maneja la ciencia ficción los aspectos sociales que pueden dar pie a un cambio tecnológico, o que los acompañan, o que son un resultado de un cambio tecnológico. Esas eran mis preguntas. Gracias. Y les vamos a pedir a Leticia, que también hizo preguntas en el chat. Leticia. Hola, ¿me escuchan? Sí, Leticia. ¿Qué tal? No, más que nada me parecía interesante comentar que soy de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Estoy haciendo la tesis ahora. Y me parece que es muy interesante analizar cómo también en la televisión, que es particularmente a lo que yo me dedico, todo esto que fueron nombrando tanto Paul como Jean-Paul, se está viendo mucho. Se está viendo que todo lo que es prospección se va materializando de alguna manera, porque la televisión avanzó a ritmos demenciales en lo que es ficción, ciencia ficción. Amazon está trabajando como plataforma para trabajar muchísimo en eso, está metiendo Apple también fuerte, y me interesaría saber cómo ven ellos en las representaciones televisivas, más que nada, no tanto por ahí en el cine, porque en el cine por ahí lo venimos viendo hace más tiempo, pero en TV, con nada, lo que fue la adaptación de Men in the High Castle, lo que es el cuento de la criada, que también se dio en el contexto cuando salió la primera temporada. Acá estábamos en Argentina peleando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo ven ellos, particularmente en el medio televisivo, que se esté llevando esta prospección, o si ven que hay algo que falte que vaya para ese lado? Gracias. Gracias, Leticia. También a los dos Paul le voy a pedir también si la respuesta puede ser precisa y concisa, porque para seguir con el intercambio y el diálogo. No sé quién quiere empezar, si Paul o Jean-Paul. Bueno, si quieren empiezo yo. Dale. Las preguntas, digamos, vamos en orden con la pregunta, a ver si recuerdo la primera. Con respecto a ver si me pueden traer a memoria. Me acuerdo de la segunda, ahora no me estoy acordando de la primera. Es sobre el tema de fantasía. Bien, la Claro. fantasía, los límites, bien. Bueno, a ver, con respecto a... entiendo que tu pregunta va más por el lado de la perspectiva de
plantear escenarios futuros en el sentido de cómo trabajan ustedes, que uno tiene que evitar caer en fantasías o en cosas poco precisas. Con respecto a lo que es el estudio de la ciencia ficción que hago yo, en sentido estricto de la ficción, básicamente lo que importa para no caer en la fantasía, lo que entendemos con fantasía es que como mencioné, que estas leyes, estas reglas internas de funcionamiento de ese mundo ficcional estén bien precisas, estén bien definidas, y si uno se basa en la firmeza que tienen esas leyes, el resultado va a tener lógica dentro de su universo, va a tener sentido y no va a caer en la fantasía. Eso es básicamente lo que puedo decir. Y con respecto a la segunda que habías dicho de cómo trata la ciencia ficción los cambios sociales que vienen resultado de la tecnología, bueno, de esa misma forma, tenemos primero de base el conocimiento de qué es lo que ha sucedido en situaciones similares anteriormente, y tenemos también un montón de áreas que están a nuestra disposición, la psicología, un montón de tipos de estudios que tienen que ver con cómo reacciona la gente en las ciencias sociales, cómo reaccionan ante determinadas circunstancias, y en base al conocimiento de esas leyes podemos llegar a adelantarnos a lo que puede suceder, y eso es de esa manera muchos autores de ciencia ficción son muy conocedores de qué es lo que pasa, qué es lo que suele pasar, y aún así puede ser que no sucedan las cosas como esperamos, pero podemos estar más cerca de eso. Bien, y con respecto a Leti, primero, nada, un placer que esté acá. Le cuento a la gente, ella es una especialista en serie de televisión, de las personas que más saben del tema en el país, así que es un orgullo que esté acá, y yo creo que, nada, es increíble cómo está proliferando la ciencia ficción y la prospección, sobre todo en todo tipo de expresiones, pero hay muchas que tienen que ver con el futuro y con la distopía, como las que hemos mencionado. También está Years and Years, que salió hace un par de años. Hay de todo, hay muchísimo, y es súper interesante, y creo que estamos también... llegan puntos en los cuales la ciencia ficción y la realidad están cada vez más cercanas, sobre todo estas proyecciones, y el desafío es encontrar siempre algo nuevo para explorar. Y yo creo que lo que todavía, si me preguntás qué es lo que falta, veo que el retrofuturismo y estas estéticas nuevas que proponen la imposibilidad de un futuro todavía no se han explorado del todo de una manera más interesante en la ciencia ficción. Pensar en la televisión principalmente, pensar en un futuro después, por fuera del capitalismo, por ejemplo, una sociedad distinta. Eso todavía creo que no se ha explorado demasiado, y creo que eso estaría bueno, que la ficción y que probablemente la televisión, que es el medio y donde creo que la creatividad está explotando muchísimo, creo que va a ser el espacio donde podemos ver alguna de esas perspectivas. Bien, ahí está. Gracias, Jean-Paul. Sí, bueno, es cierto, es importante que diferenciemos perspectiva de fantasía. Yo creo que es fundamental porque evidentemente a veces la fantasía nos lleva a este concepto de ficción no útil tal vez, o que no nos permita justamente aterrizar en algo súper concreto o en una innovación. Sí, acordémonos que la fantasía en la ficción está más ligada a hechos sobrenaturales, a mitos, a leyendas. Por ejemplo, nunca aquí se va a conectar Chewbacca, ¿no es cierto? Va a hacer una pregunta, ¿no? Algo por el estilo. Pero, sin embargo, hay que recordar que en el tema de los aliens, por ejemplo, de los extraterrestres,
Eso nos hace pensar sobre el tema cultural. A veces los libros de ficción que hablan sobre gente que habita en otros planetas permite hacer críticas del presente sobre la forma en que entendemos y vivimos nuestras culturas y que entendamos que hay otra gente que tiene otras costumbres y otras culturas, porque la ficción también tiene un fin que es el fin de la crítica hacia el presente y de la reflexión de lo que estamos viviendo, para que nos demos cuenta que justamente que lo que está pasando tal vez no es lo ideal y que hay otras cosas que las podemos vivir. Y en el caso de la televisión me parece que es fantástico lo que ha pasado, como señalaba la persona que hizo la pregunta, cada vez los presupuestos de ficción de las series que vemos, que sea en HBO, que sea en Netflix, que sea en Amazon, el porcentaje dedicado a la ficción es cada vez más alto, es más grande, y es fantástico porque estas series de ficción nos permiten imaginar, como digo, en el tema de Black Mirror es impresionante, ¿no? Uno mira diferentes tecnologías y uno comienza el capítulo diciendo, ojalá algún día alguien cree esto, y al final dice, ojalá nunca en el mundo a nadie se le ocurra hacer esta barbaridad. Entonces, pero es interesante porque permite analizar las tecnologías, los pros y contras de cada uno, y la ficción en este caso se vuelve un experimento del pensamiento. Nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos alerta de lo que podría llegar a pasar, y la ficción desde la televisión, como digo, con estas series que existen, cumple este rol magnífico, ¿no es cierto?, de hacer pensar, hacer reflexionar y alertar, que me parece que es muy bueno. Gracias, Jean-Paul. Ahora hay preguntas de Areli y Lucio, que han levantado la mano. Creo que Areli. fue primero Lucio quien tenía la mano levantada. Puedo esperar si es. No, dale. Bueno, no, nada más agradecer el espacio. Gracias a los dos, Paul. Y yo quisiera hacer una reflexión porque siempre estoy como en la cuestión de los feminismos y de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, yo con unas colegas de la región acabamos de sacar 3 tomos de ciencia ficción, que por cierto si están de libre descarga, ahí está en el chat si los quieren descargar, distopías feministas. Yo creo como la ciencia ficción es una forma de pensamiento, de construir pensamiento. Hablando de la experiencia estética, pues bueno, genera mundos posibles, pero a lo mejor no, a veces se confunde con la fantasía, pero creo que es en el pensamiento prospectivo es muy importante. Y tomo estas palabras de Donna Haraway que dice que el pensamiento surge cuando nos quedamos sin palabras, ¿no? Cuando las cosas no están funcionando, ahí está. Y creo que la posibilidad que tiene la ciencia ficción es eso, ¿no? Imaginar mundos posibles. En este sentido, creo que, por ejemplo, en este ejercicio de distopías feministas, yo soy acompañante directa a familias víctimas de feminicidio y desaparición. Entonces, al escribir este cuento, si lo buscan, sí hablo como de una realidad situada, pero también hablo de una posibilidad, pero hablo también como de hacer testigo a quien lee. Entonces creo que sí es una forma de pensamiento que puede servir como herramienta, no es prospectiva, pero es una herramienta que produce un modo de pensamiento, un pensamiento especulativo. Y bueno, la cuestión del género ya luego la reflexionamos porque además también ha sido un campo masculinizado donde mujeres muy brillantes en el tema de la ciencia ficción han tenido que hasta usar seudónimos, pero bueno, eso ya sería otra reflexión. Muchas gracias. Gracias, Areli. Lucio. Ahí está. Perdón que uso Zoom en el navegador, no tengo la aplicación, a veces se cuelga un poco para activar el micrófono. Pero ahí está. Creo que nos escuchamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por las exposiciones y por la actividad, que está buenísima. A mí me apasiona la ciencia ficción, me apasiona la perspectiva, estudio ciencia política, así que todo esto me encanta. Me parece que tiene una enorme utilidad. Y las preguntas que tenía era porque tiene que ver incluso con cosas que vienen diciendo en las respuestas de sus preguntas los dos expositores. Y que me parecieron súper interesantes. Y es que me pareció que en ambas exposiciones había subyacente un planteo de una visión de poder. Es decir, ambas presentaban en las visiones de ciencia ficción que me parecieron que eran ligeramente diferentes. Bueno, que alguno dirá más, depende de qué tan observador sea cada uno. Yo quizás no soy tanto. Me parecieron diferentes las visiones de dos expositores. Entonces, quizás en la visión de Paul Noguero, que parte de la ciencia ficción, nos encontramos con la reivindicación de la especulación total, que me pareció que permitía, incluso en la observación de decir, bueno, hoy lo dice Fisher y tal, tenemos una imaginación como obturada, nos encontramos con la posibilidad de cuestionar algunas lógicas de poder que Jean Paul
nos presentó también su exposición. Nos dice, bueno, cierta parte de la imaginación o cierta parte de la fantasía es inútil. En realidad lo que necesitamos es traducir nuestras posibles predicciones o pensamientos o imaginación a los inversores, que son los que en definitiva van a poder trasladarlas a la realidad. Que me pareció que hay una lectura de poder tremenda. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién hace realidad y tal? Entonces yo me pregunto para ambos expositores, el rol que ven los dos en los cuestionamientos de poder subyacentes en la ciencia ficción, la utilidad o no en estos, y por último, el lugar que tiene, en particular para Jean Paul, que centra mucho su exposición en los tomadores de decisiones, en los stakeholders, como fuere, Fuerzas Armadas, institutos de tecnología y sobre todo inversores, o sea, hay una financiarización de la imaginación de futuro, que esto lo hablan Harvey y otros tantos autores. Entonces pregunto, ¿qué visión ven los dos en cuanto al poder para el futuro, la utilidad de este y qué rol se le da a todo este conjunto de actores y en definitiva a la gente o a la gente de pie? Digo, la imaginación esta puede servir para generar futuros emancipatorios que no solo estén dirigidos, o futuros de posibilidades que no estén solamente dirigidos a quienes hoy detentan el poder, sino justamente pensar reconfiguraciones de poder a futuro, nuevas instituciones, porque pensamos siempre en instituciones presentes hoy, nuevas instituciones, nuevas formas de organizarnos. Digo, ahí las lecturas de, bueno, un montón de los desposeídos también, entre tantas otras, pueden tener una potencialidad o una gran productividad. Y creo que además es bastante subversivo, si se quiere, de alguna manera. Así que nada, pregunto esto para ambos expositores en el marco del realismo capitalista, que lo leí hace poco y me dejó bastante deprimido. Así que por favor les pido, denme algo de ilusión. Eso, gracias. Gracias, Lucio. No sé, Paul o Jean Paul, ¿quién empieza? Paul. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, Lucio. También un honor tenerte acá. Bueno, con respecto a el poder, yo creo que acá me voy a ir incluso más amplio. Creo que uno de los grandes aportes del género fantástico, que mucha gente habla del fantástico como un género que abarca incluso la fantasía y la ciencia ficción como un todo, creo que en este caso la fantasía también entra. Uno de los grandes aportes de la fantasía es justamente poner visibilizar y metaforizar y hacer alegorías sobre el poder. Y creo que eso es algo muy importante, poner sobre la mesa las formas de poder, las diferentes dinámicas de poder, es algo que nos sirve para poder construir futuros posibles, para imaginar. Yo creo fervientemente en eso. La ciencia ficción nos permite conocer las consecuencias de ciertas estructuras de poder y nos permite también imaginar nuevas condiciones de poder, nuevas, y que también incluso Jean Paul mencionó cuando hablamos, y conecto un poco con lo que dice Areli, cuando hablamos, se mencionó a Los Desposeídos de Ursula K. Le Guin, una de las máximas autoras de la ciencia ficción. Bueno, quizás la manera, las estructuras colaborativas que se presentan en muchas novelas de ciencia ficción, como en ese caso, o diferentes modelos que se presentan en varias obras de ciencia ficción, nos pueden servir para pensar mundos por fuera que planteen estructuras de poder diferentes, no sé, que puedan permitir un espacio a otras formas de poder o a alejarnos de esas lógicas, que es algo que lamentablemente veo muy difícil y que es lo que se está estudiando día a día, cómo podemos salir de esa lógica. Pero creo que sí, y se está hablando muchísimo, y muchos de los autores que están en la bibliografía en mi presentación son aquellos que están hablando de la importancia del resurgimiento de la utopía con todos sus peligros, ¿no? Por lo que mencioné, que a veces es peligroso, la utopía y la distopía no está tan lejos, pero se está hablando mucho en la importancia de imaginar mundos posibles y que puedan escapar a estas lógicas que mencionás, Lucio, y creo que la ciencia ficción por eso es tan valiosa, porque creo que no hay vacas sagradas, todo se puede pensar y repensar desde la ciencia ficción. Gracias, Paul. Jean Paul. Bueno, ahí yo complementaría, evidentemente lo peor que nos puede pasar es lo que estamos viendo ahora, que es llegar a los mundos del cyberpunk,
con las grandes corporaciones que son las que dictan todos los estados, trabajan para las corporaciones dictando leyes que les favorecen, y las tecnologías predominantes, pero que eso sin impacto social fuerte, porque estamos rodeados de tecnologías, pero el componente social no mejora. Y en este caso yo diría que lo ideal para mí que es que la ficción imagine estos mundos alternativos, estas innovaciones, pero que no solamente los inversionistas y las empresas rescaten eso, sino también los estados, porque hay mucha innovación social detrás, hay muchas mejoras en el tema social, en el tema de salud, etcétera. Entonces la idea es que evidentemente todo lo que hagamos pueda ser recuperado, no solo por empresas privadas, sino también por el Estado en general y por emprendedores también. O sea, esa es la lógica que hay que tener detrás, no solamente empresas privadas, sino también a través de emprendedores, Estado, etcétera. Gracias, Jean-Paul. Bueno, miren, tenemos varias preguntas en el chat, pero nos queda también el taller. La idea es distribuirnos en salas, en grupos más pequeños y poder acordar algunas acciones que podríamos continuar para el próximo año y seguir profundizando esta articulación entre la prospectiva y la ciencia ficción. Pero antes de pasar al taller, me gustaría que Gilberto Galopín, que realizó un comentario en el chat y que por su trayectoria ha contribuido a pensar un futuro y una sociedad alternativa, una nueva sociedad. Así que me gustaría, Gilberto, si querés plantear tu comentario y tu pregunta. Gracias, Javier. Bueno, no, simplemente es que, digamos, pienso que la ciencia ficción tiene mucho que contribuir para la construcción para los elementos prospectivos, pero que no es, no se puede confundir con prospectiva. La prospectiva tiene metodologías, tiene reglas, requiere ciertas coherencias, requiere ciertas compatibilidades internas, homogeneidades, y unas bases que no, unas bases en la ciencia, pero de ahí pasa a la imaginación, pero no a la imaginación sin límites. Es decir, la ciencia ficción es posible, mucha ciencia ficción es extrapolación científica en realidad, pero la ciencia ficción buena en realidad es otra cosa y habla a veces de situaciones en las cuales no está involucrada la tecnología. En las mejores ciencia ficción, como la de Más que Humanos de Theodore Sturgeon, tienen que ver con el ser humano, con una exploración del ser humano o de la sociedad. Bueno, pero eso no tiene límites definidos. A veces, según el autor, puede estar más o menos basado en la ciencia, pero no está limitado por la ciencia. En cambio, en el caso de la prospectiva, que yo creo que puede ser muy buena ciencia ficción en las etapas iniciales, para abrir la cabeza, para hacer tormenta de ideas, ese tipo de cosas, pero tiene una serie de exigencias metodológicas de las cuales la ciencia ficción está libre. No es en detrimento de ninguna, pero son cosas distintas que pueden complementarse muy bien. Eso es lo que quería referirme. Después había una cosa muy corta en la primera, con respecto a la de Paul, en la presentación de Paul, en que pone énfasis en la tecnología como una de las características. Y bueno, hay ejemplos como por ejemplo el de Más que Humanos, en el cual prácticamente no hay tecnología en el sentido de fierro, ¿no? O sea, no es un requisito indispensable para la ciencia ficción, aunque es muy común. Nada más que eso. Gracias por darme la oportunidad, pero no es más que esos comentarios. Muchas gracias, Gilberto, y un honor tenerte entre los participantes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora nos vamos a dividir en 3 salas. Van a estar coordinadas por Paul, Jean-Paul y Fernando Ruiz. La idea es que podamos plantear algunas ideas, explorar algunas ideas de qué otras actividades podríamos desarrollar para darle continuidad a este primer puntapié que hemos dado
para articular la ciencia ficción y la prospectiva. Y luego volvemos en plenaria, cerca de las 7, porque bueno, ya estamos un poco demorados con el horario, y ahí hacemos, cada grupo presenta las ideas fuerzas de lo que estuvo trabajando. Nos vemos en un rato. Perfecto. Grupo 1. No, o nos quedó una sala afuera o desaparecieron como 20 personas. No, desaparecieron 20. No sé, vamos por el grupo 1. Voy a comenzar yo tal vez porque aquí tengo yo una tormenta eléctrica y yo creo que cualquier rato se desconecta esto. Ay, Grupo 3 de Jean Paul. Sí, verás, yo creo que hay varias ideas que el grupo resaltó, después alguien puede complementar, pero decíamos hacer un ejercicio y el tema seleccionado fue la guerra del agua. Me parece que a mí esto me parece fantástico. Otra idea es hacer un ejercicio para imaginar el mundo fuera del capitalismo. Esa es la segunda idea también muy potente que surgió de los grupos. El otro es la elaboración de guiones. Esa idea también me gustó mucho, guiones que puedan entrelazar perspectiva y ciencia ficción y que nos sirvan para ambos fines, pero cómo se elaboran estos guiones me parece que también es un tema muy importante. Y la cuarta idea, fuerza que teníamos es cómo podemos insertar la ciencia ficción en los ejercicios tradicionales de perspectiva. Me parece que eso también, esas son las 4 ideas fundamentales. Yo creo que si hacemos eso ya tenemos bastante. Eso, Javier. Pues cualquier rato me tengo que desconectar, pero estaré por aquí. Gracias, Jean Paul. No sé, ¿alguien más del grupo 3 si quiere aportar algo o algún otro comentario? Sigamos con el grupo 2 de Paul. Bueno, primero pasamos por como un poco un estancamiento de pensar, bueno, de qué manera podemos articular la ciencia ficción a la prospectiva. De a poquito fueron apareciendo cosas. Algunas ideas interesantes de la conversación que tuvimos. Bueno, hablamos mucho en el grupo, se trabaja mucho el tema de la agronomía, entonces estuvimos por ese lado pensar, bueno, cómo la ciencia ficción puede estar al servicio de eso, pensar actividades relacionadas a el cambio climático, a la tecnología de los alimentos, por ejemplo, que existe mucha ficción, mucha ciencia ficción que trata el tema de los alimentos del futuro, de las
influencias que eso puede tener en la sociedad, de cómo se puede trabajar eso, sobre todo en lo que es la utopía, se trabaja mucho el tema de la alimentación, de los recursos y demás. También pensamos trabajar una propuesta de una proyección de cómo será la agricultura dentro de 100 años, tomando de referencia diferentes películas o ficciones de ciencia ficción en general. También hablamos acerca de pensar variables que no hemos previsto en los trabajos que ya están hechos en prospectiva. Tomar, por ejemplo, un trabajo que alguno de los integrantes ya tenga o algo a lo que se dedica en relación a la prospectiva, y pensar unas variables imprevistas. Pensar posibilidades, cosas que no se han tenido en cuenta y que pueden suceder. Y eso también puede ser un taller posible, una futura idea de taller en base a trabajos concretos, a situaciones concretas. Creo que eso es más o menos lo que podemos rescatar de la conversación. Muchas gracias, Paul. No sé, alguien del grupo si quiere agregar algo, y si no, grupo 1 de Fernando. Sí. Bueno, no sé si se me escucha. Sí, Fernando. Sí. Bueno, estuvimos conversando, hubo la verdad un debate bien interesante de intercambio de ideas. Menciono algunos de los puntos que tomé nota. Arely mencionaba la necesidad de actividades que involucraran a distintos actores, ¿no? Actividades vinculadas a género, ¿no? Tocando ese tema, a los jóvenes, distintos paradigmas, ¿no? Para abordar el futuro y hacer actividades desde la perspectiva. Alexis planteaba la necesidad de talleres o herramientas aplicadas desde la perspectiva, sobre todo para salir un poco de lo abstracto, ¿no? Aplicarlo a cuestiones más concretas. Después, Lucio Pastor mencionaba la necesidad institucional, desde el CEP también nos aconsejaba hacer actividades que sirvan para integrar a distintos actores y disputar, digamos, a los actores desde el poder, ¿no? Del poder, digamos, que por ahí hablábamos sobre cómo se trata de colonizar el futuro, ¿no? Desde ciertos lugares, y la necesidad de integrar en estos espacios a distintos actores para nutrir la discusión, ¿no? Y la articulación desde la universidad con distintos actores. Después Leticia, bueno, mencionaba también, muy interesante, le pareció la actividad, y por ahí no conocía mucho las actividades, las metodologías de la perspectiva, y sugería desarrollar por ahí algunas actividades más de conocimiento de las metodologías y las herramientas. Pero en general, bueno, hablábamos más que nada de los nuevos paradigmas, de las nuevas cosmovisiones, de cómo pensar el futuro y cómo la ciencia ficción puede ayudar a eso, ¿no? A salir de esta época de crisis, básicamente. ¿Algo más, Fernando? Sí, no, eso más que nada. No sé si alguno de los chicos o chicas quieren agregar algo. Lucio levantó la mano. Sí, perdón, yo quería enfatizar de lo que dijo Fernando, en lo que habíamos dicho de lo institucional, que me parecía además como de las propuestas más inmediatas en cuanto a llevar a cabo dentro de la misma universidad. Digo, porque me había parecido, dije también en la intervención en su momento, súper sintomático que Paul Noguerol, que se pasó sus buenos años estudiando letras al lado de la facultad, se enterase de que la perspectiva estaba dando vueltas, estando en Estados Unidos, y organizase ahora una actividad en conjunto con la facultad que está al lado. Entonces me parecía muy importante, teniendo en cuenta esto, que la discusión en ciencia ficción tiene una enorme potencialidad en la universidad, tímidamente se está dando en buena medida gracias al grupo de Paul, con los chicos de Pórtico, los nerds de la Tierra y tal, que han hecho actividades de extensión, han hecho un montón de actividades de divulgación, de comunicación pública de la ciencia. Bueno, la articulación institucional en la misma universidad está ahí, a la orden del día, y a la vuelta de la esquina. Casi literalmente, o sea, no hay una esquina, es recto de una facultad a la otra. Entonces era como que hay una enorme potencialidad
para empezar a integrar eso. Y me parece que es, de todo lo que se ha dicho en cuanto a actividades, talleres, ejercicios y demás, la puerta de entrada es eso, empezar a encontrar los recursos humanos y el conocimiento que en este momento en la facultad está fragmentado, disperso, lo que fuere, y se puede empezar a pensar una línea de trabajo, un programa de trabajo, lo que fuera, con todo este conjunto de actores que ya están presentes en la universidad. Bueno, algunos están en Estados Unidos, justo en este caso, pero digamos, están dando vueltas por ahí y se puede empezar a trabajar. Entonces me parecía, lo quería enfatizar porque lo mencionó recién Fernando, pero me parecía como algo como inmediato para que se podía empezar a llevar a cabo. Pensar la ciencia ficción, cruzarlo con el estudio de futuro, es algo súper rico que se hace en todas partes cada vez más y que, bueno, la universidad tiene los recursos para empezar a hacerlo de una manera rápida. Es como esto de quién tiene la tecnología para la tecnología nuclear. Vieron que algunos países pueden implementarla en 2 semanas y otros tienen que hacer un montón. Bueno, acá también estamos muy rápidos para poder implementar un plan de trabajo que incorpore estas áreas de conocimiento, porque ya están ahí. Hay que armar la caja negra, están las herramientas o los aparatos técnicos que la constituyen. Eso nada más. Muy bueno. De hecho, es verdad, o sea, a ver, esto como un paréntesis para poner en contexto. El centro de estudio se creó en el año 2004 y nosotros, o por lo menos yo, conocí al grupo de Pórtico gracias a Facebook el año pasado. Por eso de allí surgió esta actividad. Así que sí, hay que articular y coordinar más. Areli había levantado la mano y Norberto. Sí, solamente como nada más recordar que un compañero señaló hacer ejercicios de perspectiva aplicada, ¿no? O sea, sí tomando la ciencia ficción como esta herramienta, pero aplicarlo, ¿no? Para no quedar en el... Gracias, Areli. Norberto. Sí, mire, solamente una pregunta. Creo que Lucio en su momento, no sé, cuando se presentó, dijo que es politólogo, estudiante de ciencia política, ¿puede ser? Vos, Javier, también. Yo les comento algo. Yo hace 4 años que vengo proponiendo a la SAP, a la Sociedad Argentina de Análisis Político, que incorpore el tema de perspectiva en los congresos. Yo creo que deberíamos, desde la ciencia política, hacer algún tipo de movimiento para ir incorporando trabajos de perspectiva dentro de los congresos de análisis político para, un ejemplo, darle respuesta a Claudia que quiere saber cómo va a ser esa sociedad sin capitalismo. Eso se tendría que tratar en un congreso de ciencia política, un congreso de análisis político. Yo quisiera pedir, digamos, hacer una movida con esto, ¿no? Instalar el tema de la perspectiva como una herramienta o como una temática dentro del Congreso. Me parece que eso también sería un ámbito que nos estimularía a generar investigaciones referidas, y me estoy quedando sin luz, pero no importa. Se está haciendo de noche. Bueno, es una propuesta. Y otra cosa que les quiero decir, antes de irme, antes que se me apaga todo acá, que de acuerdo a los temas que trataron, que era el tema de la agricultura del futuro, la propuesta que habíamos hecho nosotros del tema de la guerra del agua, tiene que ver con todo eso. En realidad, cuando yo hablo de la guerra de agua, no hablo de la agua para tomar, sino del agua como recurso general, genuino, ¿no? Gracias, Norberto. Ahí solo comentarte que cuando el Congreso de la SAP se hizo aquí en Mendoza, tuvimos una mesa de perspectiva política. Pero bueno, es cuestión de hablar ahí con Alessandro para que generen un eje temático en el Congreso. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, aporte, reflexión final? Ya estamos en el cierre. Yo, Javier, quería agregar, relacionado con eso también de impulsar la perspectiva, no solo también desde la ciencia política, sino pensarla desde otras disciplinas, no sé, desde la geología, desde los psicólogos, o sea, ir involucrando, saliendo también de un poco de las humanidades y las ciencias sociales, cruzar disciplinas, ¿no? Eso también como propuesta. Sí, eso es fundamental. ¿Algún otro aporte, comentario?
Reflexión final de Paul. Sí, Jean-Paul. Javier, deja que pase un aviso, por favor. Te lo pido. Por supuesto. Fernando, les cuento. Javier lo sabe, y muchos de los que están acá son alumnos de mi especialización. Digamos, yo dirijo la especialización en perspectiva estratégica en una universidad de la Argentina, en UCE. Obviamente el abordaje que nosotros hacemos a la perspectiva es multidisciplinar, ¿no? Nosotros tenemos alumnos que vienen de todas las, digamos, la propuesta que yo hice de la ciencia política es un problema, un vicio, digamos, es un defecto de fábrica, mío, pero el abordaje que hacemos de la perspectiva es multidisciplinar o transdisciplinar, como decimos nosotros. Y acá hay varios, está Claudio Cianca, que es de Córdoba, Alain Villanueva de México, está por ahí la vía Karina Arguello también, hay varios alumnos de la especialización. Así que yo pongo a disposición, vos sabés bien, Javier, divulgo esto dentro de todos los alumnos, dentro de todo, pongo a disposición nuestros limitados recursos a disposición de la difusión y divulgación de la disciplina, para llegar a todos lados. Y les agradezco, y la verdad que destacar el esfuerzo que hace Javier Vitale en esto, las ganas que le pone Jean-Paul Pinto en todo esto, la energía que gasta Javier Medina permanentemente. Yo no sé dónde saca tiempo para estar en tanto Zoom, yo no puedo, no tengo tiempo de escucharlo, yo no sé cómo hace él para estar, así que así que yo le agradezco mucho a todos y me pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Norberto, siempre por el apoyo y la colaboración, y me alegro que verte bien. Me alegro mucho. Bueno, reflexión final, Paul, Jean-Paul, y ya cerramos el panel y el taller. Bueno, empiezo yo. Me sumo a lo que dijo Lucio. Tenemos a mano, muy cerca, la posibilidad de empezar a hacer estas articulaciones que son muy importantes y muy valiosas e interesantes. Y me sumo también a Norberto en el agradecimiento a Javier. Gracias por traer esta propuesta que con mucho gusto desde Pórtico Mendoza la tomamos y la tratamos de llevar a cabo, pero si no fuera por esa propuesta inicial tuya y el interés, no hubiera sido posible esto, así que agradezco muchísimo. Y bueno, le agradezco a todos, a toda la gente que se ha sumado, que ha participado de este encuentro. Creo que ha sido muy fructífero y estoy muy contento con los resultados, y creo que va a dar mucho, hay mucho por delante, mucho para proyectar a partir de esto. Gracias, Paul. Jean-Paul. Sí, yo creo que lo que te propongo, Javier, es que con la universidad con la que estoy cooperando ahorita podemos armar proyectos internacionales con ustedes. Hoy en la mañana me reuní con esa persona justamente para proyectos internacionales, y todas estas iniciativas que mi grupo dio, podemos hacer proyectos de investigación conjuntos entre ambas universidades y avanzar. Yo les pedí que abramos ya un programa, una línea de investigación sobre ciencia ficción y prospectiva, así que va a empatar perfectamente con lo que empezamos el día de hoy, así que mantengamos el contacto y hagamos desde ya un convenio marco, un convenio específico, y hagamos estos 3, 4 estudios que hemos pensado desde Argentina, con apoyo acá en Ecuador, con investigadores de ambas universidades. Un abrazo y gracias por la invitación. Me quedo con este comentario interesantísimo que está en el chat, de una persona que dijo que entró con dudas, hasta por ignorancia, en esta conferencia, y que se va muy feliz y contenta y sorprendida de lo que vio, así que eso me deja muy, muy feliz. El gran trabajo de Paul y lo que aporté yo un poco, pues creo que ha dejado contenta a la gente, así que me voy muy contento. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias, Jean-Paul. Bueno, ¿cómo seguimos? En el brevísimo
tiempo les vamos a estar haciendo llegar las presentaciones, el video del Zoom para que lo difundan, lo puedan divulgar. Y nada, vamos a estar seguramente volviéndonos a reunir antes de fin de año para dar cuerpo a estas ideas que han aportado, a estas contribuciones, agradecerle infinitamente la participación que han tenido en el día de hoy, agradecer a Paul por tomar la posta cuando propusimos esto y que lo estamos materializando hoy, a Jean-Paul, que siempre nos acompaña cuando lo invitamos, así que muchas gracias a todas y todos, esperamos vernos muy pronto y estamos desde el CEP a disposición y lo mismo desde Pórtico Mendoza. Así que muchas gracias a todas y todas. Saludos, chau, chau. Gracias, un abrazo, saludos a todos, un fuerte abrazo. Chao, un placer, gracias. Gusto verte, mi querido hermano Luis Gabriel Escobar. Un abrazo, Gabriel Escobar, chau. También para ti.